Hola, mi nombre es Mauricio Ramos y este video trata sobre la tarea 2B de conceptos de divulgación y duración en los derechos de autor, que es de la asignatura de propiedad intelectual. Primeramente vamos a hablar sobre lo que es la Ley Federal de Derechos de Autor. Esta ley pues, es una legislación la cual se encarga de proteger los derechos de los creadores sobre sus obras, ya sean artísticas o literarias. Generalmente estos derechos son de tipo moral o patrimonial. Los morales pues son aquellos en los cuales se le atribuye la creación de la obra al autor, y los patrimoniales son aquellos en los que el autor recibe un beneficio económico de su propia obra. Bien, ya pasando ahora a lo que es el concepto de divulgación, de acuerdo al artículo 3 de esta misma ley del autor, tenemos que esta se define como el acto mediante el cual se hace de acceso público esta obra, ya sea por cualquier medio o procedimiento. Eh, con esto tenemos que la divulgación de una obra como tal es el hacer de dominio público o de conocimiento público cualquier obra o creación. Con esto, bueno, esto puede ser mediante cualquier medio, ya sea digital, audiovisual, impreso, pero que de alguna forma se haga de conocimiento público. Se tiene que entender que no puede ser considerado divulgado si este solamente queda en la privacidad del creador. También es importante entender que la divulgación no es lo mismo que el registro, puesto que el registro es directamente acceder al Instituto de Autores, en el cual ya tendrá de alguna forma esta legalidad de que una obra pertenece a una persona, pero no porque no esté registrada significa que no pueda existir divulgación de la misma. Un ejemplo de esto podría ser una persona que realizó la letra de una canción, pero esta letra solamente la ha leído él, la tiene él solamente en su propia autoría, y no hay ni una sola persona que la haya escuchado o la haya leído. Entonces, en el momento en que esta obra se pone o la llega a leer cualquier otra persona o cierto grupo de personas, esta ya puede considerarse como divulgada. Después pasaremos a cómo se plasma una obra en un medio físico. La plasmación física como tal se refiere a la materialización o a la fijación de una obra mediante la cual esta va a poder ser leída, escuchada o vista. Se entiende como esta plasmación física cuando el autor toma esta idea y ya no solamente está en su mente, sino que ya ha tomado una forma concreta y accesible para el público. Esta misma plasmación física puede ser en cualquier medio que sea tanto tangible como digital. Después, bueno, como ejemplo de estas plasmaciones físicas podemos tener como lo pueden ser una pintura en un lienzo, en un mural, en formatos digitales, como lo pueden ser una USB, un disco duro o en plataformas digitales. Entonces se entiende como esta plasmación física de la obra cuando esta ya puede ser como tal distribuida, y o sea, que este medio físico permita que esta pueda ser divulgada y distribuida. Como un ejemplo de esto, pues podríamos poner con el ejemplo anterior una canción la cual como tal solamente en lugar de estar en la mente del autor ya fue grabada, y esta grabación se guardó dentro de una USB, o inclusive la grabación de esta ya fue subida a una plataforma, no sé, como lo puede ser Spotify o YouTube, por lo cuanto ya existe un medio físico o la plasmación física de esta. Después pasamos a la duración de los derechos. Los derechos siempre se dividen en dos, que son los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos morales son aquellos que protegen el vínculo entre el autor y su obra, los cuales son inalineables e irrenunciables, y abarcan aspectos como si el autor quiere decidir divulgar su obra o no, modificarla después de divulgarla, que otros terceros inclusive no puedan modificarla y retirarla del comercio, así como la legítima autoría de su obra pues con el mismo autor. Y estos derechos realmente son perpetuos y no tienen una duración específica. Después tenemos los derechos patrimoniales. Estos derechos tal cual son los derechos que le permiten al autor explotar o tener un beneficio económico de su obra, como lo pueden ser el venderla, el realizar licencias o el distribuirla.
Estos derechos, de acuerdo a la ley, sí tienen una duración como tal, que es durante la vida del autor y 100 años posterior a su muerte. Esto quiere decir que pasados los 100 años luego de su muerte, la obra como tal pasará a dominio público y esta podrá ser usada sin tener que pagar por los derechos de este autor. Bien, y ya para finalizar tenemos la posibilidad de heredar los derechos de autor. Eh, los derechos como tal morales no pueden ser transferidos, ya que estos, como había dicho, son intransferibles, son irrenunciables y solamente quedarán para el autor de la obra. Y los derechos patrimoniales, estos sí pueden ser transferibles, en lo que viene siendo la parte del beneficio económico. Esos derechos se le darán de acuerdo a quien el autor elija mediante su testamento o de acuerdo o en caso de no existir, esto lo decidirá el Código Civil a quien corresponda. Y pues eso sería todo. Gracias.